quisiera iniciar este tiempo de exposición de la palabra mencionando que el día de mañana, 30 de mayo, mi esposa y yo cumplimos un año de ministerio pastoral, un año exacto, desde el 30 de mayo del año pasado, y eso es lo que ha motivado el mensaje que vamos a compartir el día de hoy. Ha sido una experiencia maravillosa, una experiencia de aprendizaje, de crecimiento. Doy gracias al Señor y el Señor sabe que en mis oraciones le agradezco por la oportunidad que me da de ver cómo hombres y mujeres están dispuestas al servicio del Señor. Como muchas veces el Señor muestra, o es notorio cómo Él transforma vidas y las pone al servicio de la obra del Señor. Y estoy agradecido con Él porque en este trayecto de un año el Señor ha puesto hombres y mujeres que han respaldado no el ministerio pastoral, sino que han respaldado el ministerio de la Iglesia de Cristo. Porque la Iglesia de Cristo no es responsabilidad únicamente del ministerio pastoral, del pastor de la iglesia. Por supuesto que sí, tiene la mayor carga espiritual, la mayor responsabilidad, pero el Señor ha puesto hombres y mujeres, jóvenes, también niños, que están dispuestos a formar parte de ese ministerio. Y le doy muchas gracias al Señor. Doy gracias públicamente a cada hermano que ha participado de este año de aprendizaje, de este año de crecimiento, y esperamos en Dios que más personas puedan sumarse y puedan entender el propósito y el llamado que el Señor ha hecho a cada miembro de la iglesia como parte de la iglesia de Dios con nosotros. Este año cumplimos 39 años, imagínense usted, 39 años viendo la gracia y la gloria del Señor. Y hay algo que he aprendido en este año, mis hermanos, es que todo pasa. Los ministerios pasan, un ministerio pastoral puede pasar, puede caducar, la vida se acaba, pero la obra del Señor va a permanecer hasta que Él venga, no sabemos cuándo va a venir, pero va a permanecer. Y la obra de Dios no se sostiene por hombre, no se sostiene por jerarquía humana, sino que se sostiene por la gracia del Señor. Vamos al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Marcos capítulo 6, versículo 30, me acompañan de pie para que podamos leer esta porción de la palabra con reverencia. Marcos capítulo 6, versículo 30, usted lo puede ver allí en pantalla. Dice la palabra que los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Vemos al Señor Jesucristo compartiendo con sus discípulos. Vemos que era una labor ocupada. Vemos que era una labor que requería de tiempo, porque dice la palabra que no tenían tiempo ni para comer, porque las personas siempre estaban allí necesitando una palabra. Pero el Señor Jesucristo, de toda la multitud que estaba allí, dice la palabra que llamó a sus discípulos y les dijo: vengan conmigo ustedes solos. Los llamó a un lugar aparte. Así que versículo 32, se fueron solos en la barca a un lugar solitario, porque el Señor Jesucristo tenía un ministerio de compartir la palabra con toda la nación, pero Él llamó aparte a sus discípulos a un lugar solitario. Pero muchos que lo vieron salir lo reconocieron, y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Fíjense la necesidad que tenían las personas de escuchar palabra del Señor. El Señor Jesús se fue a un lugar solo y la gente, como ahorita los paparazzi, estaban pendientes y lo siguieron. Y el versículo 34 dice que cuando Jesús, quiero que prestes atención a esto da título al mensaje de hoy. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Señor, gracias por este tiempo. Quiero pedir que tu palabra pueda ser clara a los oídos y a los corazones que estamos dispuestos a entenderla y aprender de ella. Señor, bendice la vida de cada hombre, cada joven, cada mujer que esté en este lugar. Amén y amén. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Como ovejas sin pastor. Cuando vemos esa expresión, que es lo que da título al mensaje de hoy, generalmente imaginamos a aquellas personas, o pensamos en aquellas personas que aún no han conocido a Cristo, que aún no han tenido esa oportunidad de tener ese encuentro que algunos de nosotros hemos tenido en algún momento con el Señor. Era la condición de estas personas que tenían necesidad de algo, tenían una necesidad espiritual en sus corazones, y esa necesidad
debía ser saciada y solo podía ser saciada por el Señor Jesús. Por eso cuenta la historia que cuando Jesús estaba allí con sus discípulos, siempre había personas necesitadas, siempre había personas interesadas en escuchar, en estar cerca de Jesús. Tanta era la ocupación ministerial de Jesús que no tenía tiempo ni para comer, ni para desayunar. Nosotros que tenemos tanto tiempo para trabajar, para divertirnos, para recrearnos, el Señor Jesucristo dedicó su ministerio y muchas veces cuenta la palabra que no tenía tiempo para alimentarse porque estaba formando parte del ministerio. Esto me lleva a pensar que el ministerio pastoral y el ministerio que Dios ha entregado a la iglesia no requiere tanto tiempo o no utiliza la misma cantidad de tiempo que utilizaba el Señor Jesucristo. Cuando usted es llamado al ministerio a servir, aunque muchas veces algunos pueden sentir que es una carga espiritual y una carga de tiempo, usted y yo, para la gloria del Señor, creo que tenemos tiempo para vestirnos, para alimentarnos, para compartir, para trabajar. O sea que el Señor Jesucristo es un claro ejemplo de cómo un ministerio puede llevarse a cabo, incluso en condiciones adversas. Y dice la palabra que también había un grupo de personas que eran llamados los discípulos del Señor, que estaban siempre con Él y que Él quería tener intimidad con ellos, compartir con ellos. Y estas personas que seguramente escuchaban el mensaje de Jesús y que estaban allí siguiéndolo, el Señor los cataloga como ovejas sin pastor y dice que Jesús tuvo compasión, tuvo misericordia. Y está claro que una oveja sin pastor en este aspecto representa a esas personas que no habían conocido al Señor Jesucristo, que aunque estaban allí escuchando la palabra del Señor, aunque estaban interesados, porque ellos mostraron interés en seguir a Jesús al otro lado y estaban allí tratando de estar atentos de todos los movimientos del Señor Jesucristo, estaban sin pastor, estaban como ovejas sin pastor. Pero el día de hoy quiero decirles, y lo vamos a compartir por la palabra, que hay gente dentro del pueblo de Dios que se congrega en una comunidad cristiana, que se comportan de la misma manera que una oveja sin pastor. Hay personas que van a una iglesia durante mucho tiempo y viven una vida cristiana como ovejas sin pastor. ¿Y cómo es eso? Eso significa, o eso representa en primer lugar, que el Señor Jesucristo es el príncipe de los pastores. Y hay personas que a veces no quieren vivir su vida de acuerdo a lo que el príncipe de los pastores, el pastor de pastores, el buen pastor llamado Jesús, enseña en su palabra. A veces hay personas que van a una iglesia y dicen, bueno, yo tengo como pastor a mi Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y como yo tengo a mi Dios que es mi pastor, yo no acepto autoridad que esté puesta por hombre dentro de la iglesia. No acepto la autoridad de un hombre, de un ministerio pastoral, de un ministerio de liderazgo para dirigir la obra del Señor. Cuando un individuo se comporta de esta manera, usted es una oveja sin pastor, o se está comportando como una oveja sin pastor. Zacarías 11, versículo 4. Así dice el Señor mi Dios: cuida de las ovejas destinadas al matadero. El Señor le da un mandato a Zacarías y le manda a cuidar las ovejas. Literalmente eran ovejas, no eran personas, eran ovejitas que estaban destinadas al matadero. Dice la palabra: quienes las compran las matan impunemente, y quienes las venden dicen: bendito sea el Señor porque me he enriquecido. Ni sus propios pastores se compadecen de ella. Era un pastor y en aquellos tiempos cuidaban ovejas, obviamente para lucrarse económicamente de eso. Pero el Señor parece que condena esta acción y dice que estas personas que son pastores de esas ovejas las matan y se enriquecen quizás de su piel, de su carne, y no tienen compasión de esas ovejas. Y el Señor por eso le dice: yo necesito que tú, Zacarías, vayas y pastorees a esas ovejas. Y dice el versículo 6: pero ya no tendré piedad de los que habitan este país, afirma el Señor, sino que los entregaré en manos de su prójimo y de su rey. Aunque devasten el país, no los rescataré de su mano. Allí parece que la historia comienza a mezclarse entre ovejas, entre un animal, y ovejas que eran el pueblo de Israel. El versículo 7 dice, Zacarías dice: así que me dediqué a cuidar las ovejas que los mercaderes habían destinado al matadero. Tomé 2 varas de pastor, a una le puse por nombre Gracia y a la otra Unión, y me dediqué a cuidar el rebaño. Zacarías, un profeta de Dios, estaba llevando una labor pastoral.
Y el versículo 8 es contundente la palabra, dice él: en un solo mes me deshice de 3 pastores, porque los pastores eran unas personas que no tenían consideración de sus ovejas, y dice la palabra: pero me cansé de las ovejas y ellas se cansaron de mí. Así que, dice el pastor Zacarías, le dice a las ovejas: ya no voy a ser su pastor. Las que se vayan a morir, se mueran. Las que deben perecer, que perezcan. Y las que queden con vida, que se devoren unas a otras. Es increíble cómo un pastor llamado Zacarías pudo llegar en un solo mes de tiempo a la conclusión de que se cansó de las ovejas a las cuales él estaba pastoreando. Y dijo: ya no puedo, ya no las voy a pastorear. Si ustedes quieren morirse, muéranse. Es algo como que si usted quiere venir a la iglesia, venga. Si no quiere venir, no venga. Si quiere venir a los matutinos, venga. Si usted no quiere venir, no venga. Si usted quiere levantar sus manos y adorar al Señor, hágalo. Si usted no quiere hacerlo, no lo haga. Es como que el pastor Zacarías se pone en una posición de enojo porque dice que se cansó de las ovejas. Y cuando tú lees la narrativa de Zacarías, el Señor condena a esos pastores. Él condena esa actitud. Un pastor, de hecho, cierra el capítulo el Señor condenando diciendo: un pastor no puede abandonar a sus ovejas, así esas ovejas sean ovejas rebeldes, ovejas desobedientes, ovejas que se dedican a cansar al pastor. Y este mensaje no es para los que llevamos a cargo el ministerio pastoral. Este mensaje es para las ovejas que se encargan de cansar el ministerio pastoral que Dios les ha puesto. Porque recuerden que Dios había puesto a Zacarías para que pastoreara a sus ovejas, porque tenía misericordia de sus ovejas, porque las ovejas, dice la narrativa, que estaban destinadas al matadero, que estaban allí descarriadas, no había un orden, y el Señor llama a Zacarías al ministerio pastoral para enseñarnos que el ministerio pastoral depende o está entrelazado con esas ovejas que forman parte del rebaño del Señor. Entonces, ¿cómo puede ser? Usted se preguntará: ¿cómo puede ser posible que un pastor se canse de sus ovejas? Mi hermano, el ministerio pastoral es un llamado del Señor, que el Señor le hace a hombres de Dios, a siervos de Dios, y lo hace con esa intención con la cual le hizo el llamado a Zacarías, de cuidar de las ovejas. El ministerio pastoral o los pastores están puestos en cada iglesia para cuidar de las ovejas, para alimentarlas, para enseñarlas, para apacentarlas. Pero dentro del pueblo del Señor hay ovejas que se encargan muchas veces con sus acciones de hacer que el ministerio pastoral sea algo forzado, sea algo estorboso, y es la razón por la cual vemos que muchos pastores abandonan la grey del Señor. Es la razón por la cual tristemente vemos que hay muchas iglesias en Venezuela, por razones financieras, pastores no han podido sostenerse económicamente, porque la oveja, la grey de Dios, no ha entendido que tiene la responsabilidad bíblicamente de proveer al siervo del Señor. El obrero es digno de su salario, y hay muchos pastores, muchas iglesias que se han quedado sin pastor porque pastores han tenido que irse del país buscando una solvencia económica, porque las ovejas en ese aspecto quizás no están dispuestas a cumplir con ese mandato del Señor. El siervo del Señor, un pastor, es digno de su salario. Dijo Pablo: los siervos pueden vivir del servicio en la obra del Señor. Y eso la iglesia, la oveja, debe entenderlo. Pero ¿qué más pudiese cansar a un pastor? A un pastor puede cansarlo también esas ovejas que quieren matarse, como dice allí la palabra del Señor, que quieren, dice la palabra, que quieren perecer. Dice la palabra que el pastor se cansó y dijo: las que se quieran morir, que se mueran. Y eso a veces en un ministerio pastoral cansa. Como ver que el pastor intenta de que ciertas ovejas afirmen su paso, las motivan, las visitan, se esfuerzan, oran por ellas, y esas ovejitas quieren morirse, literalmente quieren perecer. ¿Saben que también una oveja sin pastor es aquella oveja que dice la palabra que busca devorar a la otra? Menciona la palabra que Zacarías se cansó y dijo: las que queden vivas, cómanse unas a otras. Es lamentable ver cómo dentro del pueblo de Dios muchas veces, entre nosotros mismos, las ovejitas, nos devoramos y nos comemos unos a otros. Nos metemos el pie en lugar de ayudarnos. No nos damos palabras de aliento.
sino que nuestras palabras son en busca de devorar a la otra. Y ese comportamiento de un individuo que forma parte de la iglesia de Cristo es el comportamiento de una oveja sin pastor. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor ha llamado al pastor para cuidar de las ovejas, pero no es responsabilidad, no vamos a culpar únicamente a las ovejas, porque de hecho la narrativa bíblica y en ese capítulo responsabiliza principalmente al pastor, pero las ovejas forman parte del rebaño, y para que el rebaño de Dios pueda funcionar de la manera correcta, usted como oveja debe hacer su parte, debe caminar como debe caminar. El pastor hace su labor, la oveja hace su labor, y de esa manera el rebaño funciona de la manera correcta. Pero un rebaño donde hayan ovejitas que quieran perecer, que no quieran ir para la iglesia, que eso hay que estarlos empujando, que hay que estarlos llamando, ovejitas que quieren devorar a los demás, que solamente quieren criticar y quejarse, son ovejas que muchas veces saben identificar un buen mensaje y un mal mensaje. Son ovejas que vienen a la casa del Señor y escuchan el mensaje, y cuando el mensaje estuvo así medio chimbo, medio aburrido, medio largo, están en la capacidad de decir, el mensaje no estuvo tan bueno. También son ovejas que están en la capacidad de reconocer el mensaje hoy estuvo bueno, pero no están en la capacidad de obedecer el mensaje, sino que están puestas o se comportan, tienen un comportamiento buscando a devorar, buscando a que el mensaje, estoy esperando que el mensaje esté malo para yo quejarme y murmurar en contra del mensaje. Ese era el comportamiento de esas ovejitas a las cuales tristemente le tocó Zacarías. Le tocó Zacarías un rebaño duro, un rebaño complicado. Y él dijo, me cansé de esta broma en un solo mes. Él dijo, ya no puedo ya con estas ovejas. Y si ustedes quieren, mátense. Si ustedes quieren comer, si ustedes quieren venir a la iglesia, vengan a la iglesia. Ustedes ven lo que hacen. Esa fue la actitud de Zacarías. No es la actitud correcta, pero tampoco es la actitud correcta de un rebaño que se comporte de esa manera. De un rebaño que no quiera cumplir su labor de rebaño, de oveja, de pueblo del Señor. Les compartí al inicio que el ministerio pastoral es un ministerio en conjunto. No es el ministerio de una sola persona, de una pareja pastoral. Ni siquiera es el ministerio de un grupo de liderazgo. Es el ministerio tuyo, que el Señor te ha llamado como oveja. Antes no eras oveja. Ahora eres oveja, ahora compórtate como una oveja, no te comportes como una oveja sin pastor. Hay 4 aspectos que vamos a compartir brevemente de lo que representa a nivel de ganadería una oveja sin pastor. Y yo quisiera que usted comenzara allí a identificar si usted se puede decir, eso se parece a como soy yo. Y usted comienza a dejar ese comportamiento de oveja sin pastor, ¿le parece? ¿Saben que cuando en el rebaño, en la ganadería, en aquellos tiempos, cuando un pastor tenía sus ovejas y una oveja estaba sin pastor, las ovejas no tienen la capacidad de alimentarse correctamente, de alimentarse bien? ¿Por qué? Porque las ovejas son un poco medio torpes y lentas, y ellas comen donde están. Allí el pasto que tienen al alcance es el que comen, así sea un pasto malo, no sea un pasto verde, no sea un pasto que la alimente. Esa oveja se comporta de esa manera. Y es el pastor, cuando esa oveja sí tiene pastor, el que lleva el rebaño a un lugar donde haya pasto verde, pasto fresco, y allí las ovejas puedan alimentarse y ponerse gorditas. Esa era la labor del pastor. Y es la misma labor que lleva a cabo un pastor dentro de una iglesia: transmitir al pueblo de Dios alimento sólido, palabra de Dios, para que usted pueda alimentarse. Quiero decirle que aunque usted sea un estudiante de la palabra ejemplar, una persona que sabe mucho de Biblia, que tiene capacidades, dotación dada por Dios, una oveja no puede alimentarse bien si no tiene pastor. Una oveja no se alimenta bien si no tiene pastor. Yo creo que usted tenga eso en mente. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3:1. Yo, hermano, dice Pablo, el apóstol Pablo, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contienda, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos?
Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolo, no es porque están actuando con criterios humanos. ¿Saben que el apóstol Pablo quería y anhelaba en su corazón? Yo creo que todo ministro del Señor, todo siervo del Señor, todo pastor de alguna iglesia, quiere que sus ovejas se alimenten con comida sólida. Usted me pregunta a mí como pastor de la iglesia, yo quiero que usted aprenda de la palabra, que usted se enamore de la palabra, que cada mensaje que se ponga usted lo anote allí en su cuaderno de apuntes y usted pueda llegar a su casa a repasarlo y a nutrirse de ese hermoso mensaje. Pero Pablo dice, muchas veces, muchas personas no pueden consumir alimentos sólidos porque hay ovejitas que son inmaduras. Hay ovejitas que literalmente están en un círculo allí y comen cualquier cosa, cualquier alimento que no sea sustancioso espiritualmente, y es la razón por la cual vemos ovejitas mal alimentadas, ovejitas flacas espiritualmente, pasando hambre. Y no necesariamente, escucha esto, no necesariamente es responsabilidad siempre del pastor de las ovejas, porque Pablo dice, yo quiero que ustedes coman alimentos sólidos. Él lo anhelaba en su corazón, pero él dijo, pero no se puede, porque ustedes se comportan con inmadurez, porque ustedes son celosos, porque ustedes tienen contienda, porque entre ustedes hay discordia, se comportan como niños espirituales, y yo queriendo darle a ustedes alimentos sólidos, no se puede. Entonces, cuando usted escuche esto, como les dije hace un momento, las ovejas son buenas para identificar qué mensaje, qué alimento es bueno o no es bueno, que viene del pastor. O cuando el pastor da un mensaje así y dice, ese mensaje no estuvo tan bonito, no estuvo tan poderoso. Estamos exigiendo alimentos sólidos, pero no estamos en la disposición de comportarnos como gente espiritual que pueda alimentarse bien. Si usted no se está alimentando bien, yo quiero llevarle a pensar, a analizar si el alimento que usted recibe de parte del ministerio pastoral es alimento sólido y es palabra del Señor. Y si usted no se está alimentando, usted se está comportando como una oveja sin pastor. Hay pastores en la iglesia, hay ministerio en las iglesias, pero las ovejas, ciertas ovejas se comportan como ovejas sin pastor. Me dan alimento, no me lo como. Es responsabilidad tuya como parte del pueblo de Dios madurar, comportarte no como un niño en Cristo, sino como una persona adulta, madura en Cristo, para que allí cada alimento que el Señor te dé por medio de un mensaje, por medio de una palabra de aliento, tú puedas asimilarlo y tú puedas alimentarte y crecer y tú puedas ponerte gordita. Y aquí no te vamos a engordar para matarte como mataban a las ovejas ni para vender la piel. Te vamos a engordar para que tú puedas alimentar a otras personas y puedas formar parte del cuerpo de Cristo. Esa es la labor. En la iglesia de Corinto había personas que decían, inclinaban más por el ministerio de Pablo, y habían otros que se inclinaban más por el ministerio de Apolo. Ambos eran líderes de la iglesia, ambos habían sido llamados del Señor para alimentar la obra, pero las ovejitas no. Yo no quiero el mensaje ese, yo no quiero que predique fulano, yo no quiero que predique Pablo, yo me gusta más como predica Apolo. A mí no me gusta como dirige fulano la adoración, y me gusta más como lo dirige el otro hermano. Y así nos comportamos como ovejas sin pastor. No venimos aquí a adorar, no venimos a escuchar palabra de Dios, venimos a juzgar a ver si el que canta, si el que toca, si el que ministra es el que a mí me gusta y el que a mí me agrada. Versículo 4, Pablo les dice, ¿cómo ustedes pueden, les reclama? Unos dicen yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolo, ustedes se están comportando con criterios humanos. Eso no es de espiritual, mi hermano, cuando usted se comporta de esa manera, y eso impide en gran manera que usted como oveja pueda alimentarse, que pueda ponerse bonita, con esa piel blanquita, esa lana hermosa, para que usted pueda hacer luz en medio de las tinieblas. Eso, o ese es el comportamiento de una oveja sin pastor, así que vayamos identificando. Otra característica de una oveja sin pastor es que cuando en un rebaño no hay pastor, las ovejas no pueden protegerse de las enfermedades. Hay, por ejemplo, las ovejas son sensibles a cortaduras, quizás, se cayó, se raspó con un alambre, no sé, le dejan cicatrices en su cuerpo. Ellas no están en la capacidad, no tienen una capacidad en su metabolismo de curarse solas. Y a veces una sencilla llaguita, un sencillo golpecito o cualquier enfermedad, si no hay un pastor allí que pueda atenderla, que pueda curarla, que pueda allí hacer lo necesario para que la oveja se cure, esa oveja no se va a curar.
Ahora es la razón, escucha esto, por la cual hay enfermos espirituales dentro de la obra del Señor, porque se comportan como ovejas sin pastor. Hay ovejas que no están dispuestas a recibir una sanidad, una atención de parte del pastor, porque se comportan como ovejas sin pastor. Mira lo que dice la palabra del Señor en Ezequiel 34:17, porque hay ovejas que dicen, no, pero es que el pastor no me atiende, el pastor no está pendiente de mí, tengo un mes viniendo a la iglesia y el pastor no me visita, ese es mi comportamiento como oveja, y usted tiene toda su responsabilidad de exigir eso. Por supuesto que sí, pero mira lo que le dice en el libro de Ezequiel 34 a las ovejas, a usted y a mí que también soy oveja. Dice: en cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor Omnipotente: juzgaré entre oveja y entre carnero y chivo. No les basta comerse los mejores pastos. Mira que el reclamo que Dios le hace a sus ovejas, que estaban comiendo los mejores pastos, le dice: no les basta comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda. No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. Por eso mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado y beberse el agua que ustedes han enturbiado. Por eso así dice el Señor Omnipotente, yo mismo. Escucha esto, el Señor lo dice, no lo dice el pastor. El Señor dice: yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las ovejas flacas. ¿Saben que a veces cuando uno entra al ministerio pastoral, hay hermanos o hay ovejas que se incomodan un poco porque a otras ovejas se les da responsabilidades en el ministerio y a otras no? Y se sienten incómodos porque quieren quizás llevar a cabo un ministerio, pero saben que el Señor mismo es el que se encarga entre juzgar entre ovejas flacas y ovejas gordas. Y esas ovejas gordas representan a las ovejas que no se comportan como ovejas sin pastor, sino que esas ovejas reconocen que tienen un pastor establecido por el Señor y que el Señor ha puesto ministerios en la iglesia para que la obra del Señor y el rebaño funcione de la manera correcta. Esas ovejas flacas son esas ovejas que no están en la capacidad de alimentarse y son ovejas que están enfermas, quizás de celo, quizás de ira, quizás de tristeza, quizás de inconformidad. Hay ovejas que se enferman de una manera, todo les parece mal. Todo lo que hace el pastor les incomoda. Si se hace ayuno, no les gusta el ayuno, porque ¿para qué paran tan? Si se hace matutino, ¿por qué tenemos que estar madrugando? No vienen a los matutinos. Si se hace vigilia, a las 11 quieren irse, porque ya es muy tarde, tienen que pararse el día temprano. Están enfermos de inconformidad. Nada les parece como ven. Y Dios les dice en Ezequiel: no les basta la comida que es sólida, no les basta que yo, Dios, les estoy permitiendo los mejores pastos. Esa es una oveja enferma. Y uno lo ve en cada iglesia, en que uno comparte con otros siervos del Señor. Y esas ovejas flacas, esas ovejas enfermas, forman parte del redil. Pero mira lo que dice: por cuanto, versículo 21, Ezequiel 34, ustedes han empujado con el costado y con la espalda y han atacado a jornadas a las más débiles, a las ovejas más débiles, para dispersarlas. Eso lo han hecho las ovejas, no el pastor. Yo quiero que vean que el mensaje que Dios está dando aquí es a las ovejas. No se lo está dando al pastor, y el pastor no está culpando Dios no le está diciendo al pastor, no, el pastor está derrubando. Las mismas ovejas, entre ellas, se están atacando y atacan a las más débiles hasta dispersarlas. Pero dice el Señor: voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. ¿Quién va a juzgar entre ovejas y ovejas? Dios determina qué oveja es flaca y qué oveja es gorda. Usted y yo nos comportamos como ovejas, y de acuerdo a la palabra, usted va aprendiendo y se va alimentando, de acuerdo a lo que compartimos en el punto anterior, y usted verá si usted se convierte en esa ovejita gorda, o usted se convierte en esa oveja flaca, o usted se convierte en esa oveja que está puro para atacar a las ovejas más débiles. Pero fíjense que hay un criterio en el rebaño del Señor establecido por la palabra del Señor. Hay ovejas, todos somos ovejas, pero hay ovejas a las cuales un ministerio, un liderazgo puede entregar responsabilidades, porque seguro esas ovejas se están comportando como ovejas gordas. Entonces, si usted tiene aspiración a que el Señor le utilice o al servicio, usted debe comportarse como una digna oveja del rebaño de Cristo. ¿Saben que nosotros a los ujieres, a los jóvenes que están que se están formando en la música, les insistimos, les motivamos que tienen que respaldar las actividades? Esta semana tuvimos un matutino de oración de lunes a viernes a las 6 de la mañana,
fue un tiempo de bendición, un tiempo de oración, y lo hicimos con el propósito de que la actividad del día de ayer estuviera hermosa, para que las personas pudiesen ser tocadas por el mensaje de la palabra. Si tú, como ovejas, no entiendes que ese llamado, esa invitación que se está haciendo es porque Dios quiere que tú comas pasto fresco, para que tú aprendas a buscar la presencia del Señor en la intimidad, en horas de la mañana. Si tú no estás en la disposición de prestar atención al llamado que se hace desde este altar, te estás comportando como oveja sin pastor. Y una oveja sin pastor es una oveja, ya lo compartimos, que no puede alimentarse bien o no se alimenta bien y está flaquita. Se enferman diferentes y a veces, muchas veces, en medio de su enfermedad, de su inconformismo, de su insatisfacción, comienzan a atacar a la más débil y a querer sembrar debilidad, a querer sembrar esa misma inconformidad yo quiero hacer el llamado a cada ovejita. Usted ha recibido el llamado del Señor, no de hombre, no del pastor como tal. Usted ha recibido el llamado. El pastor no lo rescató de la vida de pecado que usted tenía, no fue el pastor, fue el mismo Espíritu Santo el que tocó su corazón. Y si ese Espíritu Santo le ha hecho un llamado, usted y yo debemos comportarnos como ovejas dignas del Evangelio. Debemos comportarnos con dignidad. Dice la palabra en Mateo 7:15: cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo no está fácil. El Señor Jesucristo nos trata a nosotros como bebés espirituales, nos explica las cosas de una manera súper clara y entendible. Si un árbol es malo, da el mal fruto, da el mal sale malo. Si la oveja se alimenta bien, la oveja va a ser gorda, ¿sí? Si la oveja no se alimenta bien, va a ser una oveja enferma, flaca y desnutrida. Así. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Una oveja gorda puede llevar a cabo ministerios dentro de la obra del Señor. Una oveja flaca no puede. Así. Porque la oveja gorda se comporta como oveja gorda, vive una vida de oveja gorda, se alimenta como oveja gorda y no vive como oveja sin pastor. En cambio, una oveja flaca seguramente está viviendo como oveja sin pastor, no se alimenta, quizás esté enferma y no esté en la disposición de ser sanada y curada y restaurada. No se puede, mi hermano. Entonces es una, ¿saben que uno compartía con otro siervo del Señor? Y es una de las labores complicadas que tiene el ministerio pastoral, y es delegar responsabilidades dentro de la obra del Señor. Y hay personas que quieren cumplir con las responsabilidades, pero no quieren comportarse como una oveja con un pastor, sino que quieren vivir su vida de oveja sin pastor, pero yo puedo, yo tengo que hacerlo. Y es una lucha, o es una labor importante que el Señor ha puesto a cada siervo del Señor y al liderazgo de las iglesias de Cristo en cada lugar, en cada pueblo. Así que, todo árbol, versículo 19 de Mateo 7, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por su fruto lo conocerán. Entonces, esto es similar a lo que el Señor Jesucristo, a lo que dice la palabra allí, que yo voy a juzgar entre oveja y oveja. ¿Recuerdas que lo leímos ahorita? El Señor dijo, yo voy a juzgar entre oveja y oveja. Si la oveja es flaca y está ahí resabiada y lo hemos compartido en este altar, se está perdiendo de la gracia del Señor y de las cosas nuevas que están pasando, que pueden pasar. Entonces, es el mismo Señor, o la misma palabra, que por los frutos de cada individuo de la iglesia de Cristo, los frutos que cada persona da, nos podemos dar cuenta si esa oveja está sólida, está creciendo, es una oveja madura, o es una oveja que se comporta como si no tuviese pastor. La tercera característica de una oveja sin pastor es que una oveja por sí sola no puede protegerse de los depredadores, no puede. La ovejita, usted, una ovejita es como un animalito un poquito tierno. Por allí en los dibujos de niños los hacen más tiernos de lo que son en la vida real. Pero es una ovejita, una cosa tierna, una cosa que no está en capacidad de emprender una disputa contra un depredador, contra un animal feroz, un animal carnívoro que venga a comerse. La ovejita sola, mi hermano, no puede. Y le digo que usted, como oveja, usted solito no puede defenderse de los depredadores. Entonces, para eso el Señor pone ministerios dentro de la iglesia.
ministerio pastoral, para ayudar a que cuando venga un depredador a sembrarlo, a devorarle, como el león rugiente dice allá 1 de Pedro, a tratar de arrebatarla, a comérsela, a destruirla, usted tenga un pastor que pueda usted protegerla y pueda alentarla. Pero ¿sabes qué pasa? Que las ovejas de estos tiempos ni siquiera, escucha esto, muchas veces ni siquiera quieren declararle un Dios te bendiga al pastor de su iglesia. Ni siquiera quieren acercarse y decirle, pastor, Dios te bendiga, o Dios bendiga tu ministerio. Ahora, una de las luchas que tienen los ministerios pastorales, escucha esto, es poder aconsejar a las personas en los momentos de crisis. Y no es porque el pastor no quiera muchas veces, es porque la oveja no quiere que sea cuidada por el depredador. Hay ovejas que están en situaciones complicadas espiritualmente. ¿Y saben quién es la persona que Dios ha puesto inmediata para apoyarte y cuidarte? Tu pastor, el pastor de tu iglesia. Pero se te está cayendo la casa encima y tú prefieres compartirlo con tu vecina que ni cristiana es, que ir a pedir apoyo espiritual del siervo del Señor. ¿Y saben qué? Eso es comportarse como una oveja sin pastor. Viene el depredador, te esmoñinga, te destruye, te desbarata, y el pastor ni se enteró. Entonces pues dice la oveja, el pastor no está pendiente de mí. Compórtate como una oveja con pastor. Si tienes un problema, una aflicción, ve y pide ayuda. ¿Por qué? Porque dice la palabra, habla aquí el Señor de los falsos profetas, falsas enseñanzas, ovejas que comienzan a alimentar su mente y su corazón de doctrinas equivocadas, y por no ir a consultar, a pedir apoyo espiritual, apoyo en la palabra. Pastor, mire, yo escuché por ahí que cómo es eso, que si no me bautizo no tengo el Espíritu Santo. Entonces usted se lo cree. Pero esos son depredadores o son doctrinas que muchas veces llegan a sus corazones. O comienzan a decirle, usted no necesita pastor porque ya usted, el pastor suyo es Jehová, Salmo 23. Eso es doctrina de hombre. Esos son depredadores o doctrinas que se comportan como lobos feroces, dice allí la palabra del Señor, tratando de destruir a las ovejitas sin pastor. Pero usted sí, como usted entiende que Dios ha puesto ministerio, usted cuando venga el depredador, usted tiene a alguien que puede aconsejarle, que puede cuidarlo. Es la razón, mis hermanos, lamentándolo mucho, por las cuales ovejas son comidas por el león rugiente, son descuartizadas, porque se comportan como ovejas sin pastor. Si usted tiene esos comportamientos, usted está a expensas, como literalmente una ovejita, ese animalito del rebaño solo no puede, mi hermano, no puede. El rebaño no puede mantenerse solo, no puede cuidarse solo, no se puede, mi hermano. Viene un león, viene un lobo, un perro salvaje, cualquier animal, eso se lo come, lo hace guase con el rebaño. Pero las ovejas muchas veces quieren comportarse así, sin pastor. Nosotros podemos solo. Entonces cuando viene el león, viene ahí el enemigo, viene el depredador, es la razón por la cual muchas veces ovejitas, lamentándolo mucho. Dice la palabra en Juan 10:1, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Está hablando el Señor a las ovejas, diciéndoles, recuerden que hay personas que van a llegar a hacerse pasar por pastor, pero no son el pastor. Identifíquenlo. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del reino. Hay un principio bíblico en Juan 10 y es muy claro, que es que para que haya una relación entre un rebaño entre pastor y oveja, las ovejas deben oír la voz del pastor. Quiero leerlo allí detenidamente. El portero le abre la puerta al pastor y las ovejas oyen la voz ¿de quién? Del hermano. Si usted no oye la voz de su pastor, usted se está comportando como ovejas, usted no tiene pastor. La iglesia podrá tener un ministerio pastoral, la iglesia podrá tener un predicador, un líder espiritual, pero cuando usted como oveja no escucha la voz de su pastor, usted se está comportando como oveja sin pastor. Y dice la palabra, el pastor llama por nombre a las ovejas y las saca del rey. Él es como cuando le dice a los hermanos, este viernes tenemos vigilia, a las 9 de la noche iniciamos la vigilia este viernes, es una información. Ahí está el pastor haciendo el llamado a las ovejas, ¿sí? La palabra del Señor. El pastor llega, entra y les dice, les da la información, este viernes tenemos vigilia a las 9 de la noche, vamos a tener un tiempo de adoración
increíble, un tiempo de compartir maravilloso. El día miércoles tenemos culto de oración a las 7 de la noche. Puedes traer tu necesidad, puedes traer un amigo que también tenga alguna necesidad, aquí vamos a orar por él. Y hemos visto cómo el Señor ha respondido las peticiones de su pueblo. Estamos clamando y el Señor lo ha hecho. El día sábado el pastor hace el llamado, tenemos actividades jóvenes a las 7 de la noche. Yo quiero invitar a los jóvenes que ya son jóvenes adultos para que también formen parte de este ministerio, para que podamos servir, podamos ayudar a los más jovencitos a crecer, a madurar. Y el día domingo a las 9:30 el pastor hace un llamado a que lleguen temprano a las actividades, a que respalden las actividades, lleguen temprano, no lleguen tarde. Y esa es la labor del pastor, ¿sí? Hacer el llamado, hablar a las ovejas. Pero las ovejas que son ovejas oyen la voz del pastor. Y cuando una oveja oye la voz del pastor, allí es donde la oveja puede comenzar a alimentarse, allí es donde la oveja puede comenzar a ser sana de enfermedades, allí es donde la oveja puede ser librada de los depredadores y de ese león rugiente. Cuando la oveja oye la voz de su pastor. Y dice la palabra, Juan 10:4. Cuando ya han sacado, sigue hablando del pastor, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ella y las ovejas lo siguen porque reconocen su... no, pero hay ovejas que no reconocen. Yo no reconozco a ese sujeto como pastor. Y pasa en diferentes iglesias donde los pastores comparten testimonio de que hay ovejas rebeldes que no oyen la voz de su pastor, no aceptan el ministerio pastoral que está puesto en la obra del Señor. ¿Sabes qué? Dice la palabra, aún desconocidos jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Cuando una oveja huye de la iglesia, huye del rebaño por no reconocer las voces del pastor, pasa a ser una oveja sin pastor, y ahí viene el depredador, viene la enfermedad, viene la mala alimentación y comienza a destruir el rebaño de Cristo. Y es lamentable, porque Dios le hizo el llamado a Zacarías a cuidar el rebaño. ¿Y saben qué hizo Zacarías antes de cansarse de las ovejas? Dice que despidió a 3 pastores que lo estaban haciendo mal. Y Zacarías tenía el anhelo en su corazón de pastorear a las ovejas con amor. Dice que agarró una vara la cual llamó gracia, y agarró otra vara la cual llamó unión, y con esas 2 varas él quería pastorear al rebaño, a las ovejas. Pero en un mes dijo, no, me cansé de ustedes ovejas, porque hay ovejas que, lamentándolo mucho, se encargan de frustrar ministerio, se encargan de entorpecer ministerio, se encargan de desobedecer la voz del pastor. Y es la razón por la cual vemos como ministerios muchas veces son destruidos. Responsabilidad del pastor, responsabilidad de Zacarías, porque Dios le condena eso a Zacarías, le dice, tú no tienes que dejar el rebaño que yo te di, lo tienes que dejar tirado. Por supuesto que no. Pero el Señor en Ezequiel condena esas ovejas y le dice, voy a juzgar entre ovejas y ovejas. No sea usted una de esas ovejitas rebeldes, desobedientes, y esas ovejitas que no escuchan la voz, ni de Dios la escuchan, porque esto es palabra de Dios. Dice ahí el Salmo 119, que acuda tu mano, cierra el salmista ese capítulo, que acuda tu mano en mi ayuda, porque he escogido estos preceptos. Yo, Señor, ansío tu salvación, tu ley es mi regocijo. Déjame vivir para alabarte, que vengan tus juicios a ayudarme. Esto es poesía. Cual oveja perdida me he extraviado, ven en busca de tu siervo, porque no he olvidado tus mandamientos. La última característica de una oveja sin pastor, y lo vemos en la palabra, es que una oveja cuando se va, se pierde, no puede volver sola. Lamentándolo mucho, las ovejas tienen como memoria a corto plazo, o tienen el GPS dañado, no sé cómo es el sistema de las ovejas, pero cuando una ovejita se extravía por ahí en el campo, en el bosque, no puede solita volver al rebaño. Tiene que salir el pastor a buscar a la oveja. Dice la palabra en lo que enseñaba Jesucristo en el buen pastor. Dice que tenía 100 ovejas, se le perdió uno y la ovejita llegó sola, no llegó sola, tuvo que el pastor ir a rescatarla. Esa es la actitud o ese es el comportamiento de una oveja sin pastor. Una oveja sin pastor no puede volver sola al rebaño. Así, si usted está esperando que el Señor restablezca tu vida, tu familia, tu ministerio, que el Señor restablezca tu vida espiritual, solo no lo vas a lograr, no lo puedes lograr, porque la oveja sola no puede. Para eso el Señor llamó a Zacarías con un propósito. ¿Sí recuerdas eso? Lo leímos. Dios llamó a Zacarías y le dijo, cuida de mis ovejas. Así que las ovejas pueden perderse en el camino a casa, y es necesario que esa ovejita esté en la... pero ¿saben qué pasa? Que hay ovejas que no están en la disposición de ser encontradas, sino que se van
y no quieren que el pastor vaya tras ellos. Ponte sobre tus pies, vamos a leer estos últimos versículos de la palabra del Señor. El ministerio pastoral es un ministerio hermoso, es un ministerio que trae recompensa, además es un ministerio que es gratificante ver cómo así, como hay ovejas sin pastor, dentro de la iglesia también hay hombres y mujeres que están dispuestas a obedecer la voz del Señor y están dispuestas a llevar a cabo la labor de Cristo en esta iglesia, en cada comunidad. El día viernes tuvimos una jornada de evangelismo hermosa, nos quedamos por allí sin folletos, sin tratados, pero con el favor de Dios vamos a conseguir. Y cuando el pastor hace el llamado, dice vamos a evangelizar, vamos a invitar a los hermanos, a los amigos de la comunidad. La oveja es maravilloso, es gratificante para un pastor ver cómo hay hombres y mujeres que están dispuestos a cumplir la labor de Cristo. Y quiero decirle con mucho amor que Dios te ha llamado a ti para que seas una oveja con pastor. Te lo voy a repetir, Dios te llamó a ti para que seas una oveja con pastor. No para que te conformes, para que andes enfermo, insatisfecho, estés mal alimentado. Dice la palabra del Señor en Hebreos 13, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuenta. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Fíjate que es como una relación simbiótica entre el pastor entre los dirigentes espirituales, los líderes de la iglesia y el pueblo. Dice la palabra que cuando usted como oveja, usted es obediente, se somete y escucha la voz de su pastor va a hacer la labor con alegría. No como lo que le pasó a Zacarías, que como esas ovejas andaban ultra rebeldes, dijo Zacarías, me cansé de esta broma, chicos, me voy. Las dejó tiradas. Pero cuando uno o cualquier pastor, puedo hablar por todos los ministerios pastorales, cuando un pastor ve que hay personas y hay ovejas que escuchan la voz, que están dispuestas a atender, es la razón por la cual el ministerio pastoral muchas veces es llevado con alegría, con entusiasmo, la razón por la cual día tras día el Señor ministra una palabra a sus líderes para compartirlos con ustedes, que son el rebaño, es porque el Señor quiere que usted esté bien alimentado, que usted reciba palabra del Señor, que usted crezca, que usted engorde y se ponga bonito y bonita. Te ponga panchonchito, te ponga blanquita esa lana, no que usted ande revolcado por ahí y ande por ahí todo maltratado. No, eso no es lo que Dios quiere, pero usted y yo debemos obedecer y sujetarnos a nuestros dirigentes. Oren por nosotros, dice Pablo en Hebreos 13. Pablo era un líder espiritual y tenía un equipo de trabajo y ellos viajaban compartiendo el evangelio, y él dice, oren por nosotros porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. ¿Sabes qué? Un pastor, generalmente, sí hay ministerios pastorales malos, sí hay personas. Cuando compartíamos en el evangelismo el viernes con un vecino, él nos decía, sí, que hay pastores que se lucran del ministerio, que se hacen ricos, que se roban en los diezmos, que se roban las ofrendas, que no están pendientes. Es verdad, hay ministerios pastorales que lamentándolo mucho, y eso lo dice la palabra, que hay líderes espirituales que dice allí, que no entran por la puerta del redil, son falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, sí los hay, mis hermanos, pero para eso el Señor le dice, oren por nosotros. Pablo pide oración, dice, oren por nosotros, para que podamos estar seguros de tener la conciencia tranquila, y Pablo dice, queremos comportarnos honradamente en todo. Y esto sí lo puedo decir con plena autoridad, puedo decirles que la mayoría de los pastores que hay establecidos en cada comunidad, en cada ciudad, ellos quieren hacerlo honradamente y quieren hacerlo bien. Zacarías, cuando recibió su llamado, él quería hacerlo bien. De hecho, él agarró aquella vara llamada gracia, aquella vara llamada unión, para pastorear con amor. Él quería hacerlo. Pero para eso está la oveja, para orar por sus pastores, para someterse y para obedecerlo. Pero hay ovejas que ni el buenos días, ni el gracias. Hay ovejas que ni les interesa cómo pueda sentirse un pastor cuando él hace un llamado a un tiempo de oración matutina y no les interesa ir a respaldar, no les interesa cómo puede sentirse ese pastor cuando él hace el llamado a un tiempo de oración o hace el llamado a un tiempo de evangelismo, y quizás no van los hermanos y no respaldan el ministerio pastoral.
Usted no, si usted se comporta de esa manera, usted es una oveja sin pastor. Y usted le está haciendo un daño no al pastor, se está haciendo un daño a usted mismo. Es lamentable ver cómo ministerios o personas se sienten frustrados, liderazgos dentro de la iglesia se sienten frustrados porque hay ovejas que no quieren obedecer, no les interesa si el pastor está alegre, está triste o contento. No les interesa pensar que el ministerio pastoral son seres humanos que sienten, que tienen necesidades, que se enferman como usted y como yo. Son seres humanos que tienen necesidad económica. La misma situación económica que azota todo este país también azota a los líderes que Dios ha puesto en las iglesias. Y usted debe como oveja interesarse, orar por sus siervos, por los líderes, debe apoyarlos. Debe preocuparse por ellos, porque dice la palabra que de esa manera el pastor o los líderes van a hacer su labor con alegría. Y el pastor puede venir a predicar una palabra el día domingo aquí emocionado porque hay ovejas que van a escuchar la palabra y la van a practicar y la van a compartir y la van a vivir. Eso llena de alegría un liderazgo dentro de la iglesia. Y eso llena de alegría a un maestro, que el maestro dedica tiempo para enseñar a los niños y el niño aprende la palabra del Señor. Dice 1 Timoteo 5:17, los ancianos, y cuando leemos ancianos son líderes que Dios ha puesto en la obra. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Hermano, yo sé que usted tiene amistades dentro de la iglesia, hermanos en Cristo, a los cuales usted ama mucho, pero le digo que los líderes de la iglesia son dignos de doble honor, de doble atención, de que usted le demuestre mayor amor del que usted demuestra a los demás miembros de la iglesia. Dice, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Hermano, valor, y yo quisiera que este mensaje lo estamos grabando para que las maestras que van llegando lo escuchen, pero es un mensaje y es un llamado a todo el rebaño del Señor, a toda la iglesia de Cristo, no nada más a la iglesia de Dios con nosotros. Cuiden a los líderes que el Señor ha puesto para pastorearlos. Cuiden a los líderes que el Señor ha puesto para enseñarlos, para predicar la palabra. Ríndanle doble honor, ellos son dignos de doble honor. No es porque el pastor, yo se lo he dicho a ustedes, no es porque a mí me interese que usted me salude o no me salude. No es porque a mí me interese que usted vaya y visite al pastor a ver si se murió, si se enfermó. No, es porque esas personas son dignos y la palabra dice que de esa manera, cuando el pastor habla y las ovejas oyen, el rebaño funciona de la manera correcta. Dice 1 Pedro 2:25, ¿están cansados de estar de pie? Pastor tiene hora y media desde que inició la actividad parado allí adorando al Señor con ustedes. Dice la palabra, antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus ovejas. Antes usted sí podía ser una oveja descarriada y sin pastor. Usted podía no ir para la iglesia y no decirle a nadie, pero cuando usted forma parte del cuerpo de Cristo y hay un liderazgo en este lugar y usted por alguna razón no ejecuta lo que se le manda, los ujieres esta semana que vinieron algunos cultos, a algunos tiempos de oración, a otros no, su responsabilidad es, pastor no puedo, me quedé dormido pastor, bueno, disculpe. Y el pastor lo va a motivar y le va a decir, hermano, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a pararnos más temprano o vamos a acostarnos temprano. Porque en los tiempos de matutinos se le complica a uno pararse temprano porque uno se acuesta tarde y por experiencia. Pero usted esta palabra de aliento, usted la recibe cuando usted se comporta no como oveja descarriada. Y doy gracias al Señor porque la iglesia de Dios con nosotros hay muchas personas, hombres y mujeres, que no se comportan como ovejas descarriadas, sino que se comportan como dignos representantes del reino de los cielos.